Habíamos iniciado Primera de Corintios capítulo 13, después de un buen tiempo de haberlo visto, porque el Espíritu de Dios nos indicaba que podemos tener una mala percepción o una errónea percepción mejor de lo que es el amor ágape. Hemos estado rodeados de tantos clichés acerca de lo que es el amor, que tal vez pensamos que lo que el ágape de Dios, que es su amor, es muy parecido al amor que siento por mi padre o mi madre, mis hijos, ese amor filial, o ese amor por los amigos o las amigas, la gente cercana, y no podríamos estar más alejados de tal significado. Y también, como hemos estado rodeados de tanto color rosa acerca del amor que una persona siente por otra a nivel erótico, a nivel de romántico, a nivel poético, Dios no vino desde el tercer cielo a entregarnos algo parecido, jamás. Dios vino a ubicar las cosas como realmente son en su reino y nos muestra en su palabra que el ágape es algo supremamente fuerte y además poderoso, en el sentido de que este ágape, además de ser exclusivo en inicio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no se puede comparar ni con el eros ni con el filius, porque agapar va más allá, es algo que nosotros no conocíamos como raza humana. ¿Tuvieron algo, una luz del ágape, el hombre y la mujer en el jardín? Sí. ¿Dios se paseaba con ellos en el jardín? Sí. Pero el ágape no fue lo que gobernó su relación con el Padre, por lo menos de parte de ellos. Entonces, el Señor Jesús nos muestra que agapar es amar al que no se lo merece. De tal manera amó Dios al mundo. El mundo no se merecía ser amado por Dios. La gente que estaba en la raza humana caída merecía la muerte, porque la paga del pecado, Dios siempre lo dijo, es la muerte, no es el ágape. En Cristo Jesús, después de haber colocado los puntos sobre las íes a través de la ley de Moisés, en donde el pecado fue elevado a la categoría pecaminosa y de maldad que realmente tiene, al señalarnos las conductas que la raza humana consuetudinariamente realizaba pensando que era lo normal, entonces dijo: no matarás, no robarás, no mentirás. Todos estos mandamientos que el ser humano desde su punto de vista caído dice, pero si eso es normal, es algo muy humano, dice. Entonces agapar es sin el anhelo de recibir recompensa o gratitud, porque ¿qué podemos darle nosotros a Dios? A Dios no podemos darle absolutamente nada si Él nos lo ha dado todo. Agapar es buscar el bien del agapado sin esperar nada a cambio. Y veíamos, como estoy repasando, que el ágape es la médula esencial, espinal de la vida de un cristiano o cristiana. Entonces Dios agapa porque es el único que puede redimir. El amor de Dios, el ágape de Dios, es un amor redentor. Dios no tiene ningún afecto romántico por nosotros, por un hombre o por una mujer. No, Él viene a redimirnos, a sacarnos de la nauseabunda manera de vivir que teníamos. Pedro dice en su carta que hemos sido rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Seres humanos caídos, raza humana caída. El ágape entonces se convierte en algo insustituible, no se puede en ningún momento reemplazar.
y vimos algunos ejemplos de amor caído en el Antiguo Testamento y del Nuevo, y solo voy a leer los versículos que tomamos la semana pasada. Basados en eso que acabamos de mirar, dice el apóstol Pablo, y ya en un contexto netamente de creyentes. La Biblia es para personas creyentes que encuentran en ella un libro de instrucciones. La Biblia no es para seres humanos caídos que ven en la Escritura un código de prohibiciones. El no nacer de nuevo nos priva completamente de la dulzura y la ternura que Dios depositó en su palabra para enseñarnos a caminar hacia la eternidad. Entonces, Pablo se encuentra en la iglesia de Corinto, una iglesia totalmente despistada en cuanto que era el maná de el ágape que bajó del cielo en la persona de Cristo Jesús. En esa congregación había mucha gente que hablaba en lenguas. Hay muchas clases de idiomas en la tierra. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 14. Y esas lenguas pueden ser dadas por el Espíritu Santo. Y nosotros hablar en lenguas no que estudiamos o que aprendimos, sino que nos revela Dios para que hablemos sus maravillas, como dice Hechos capítulo 2. E inclusive los seres humanos podemos acercarnos a hablar dentro del cristianismo en lenguas angélicas, que son las que el idioma de los ángeles. Entonces Pablo nos va a mostrar, guiado por el Espíritu Santo, que yo puedo tener esto, pero si no tengo el ágape, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces seré solo ruido dentro de los pasillos de los templos, un contenido además molesto al oído, porque lo que Pablo nos va a mostrar es que ninguno de los dones reemplaza el ágape. El ágape es irreemplazable. Es más, él comienza o termina mejor el capítulo 12, versículo 31 de 1 Corintios, diciendo: quiero enseñarles un camino más excelente, algo más excelente que hablar en lenguas. Y no es que está hablando de que yo puedo hablar en lenguas humanas o angélicas y no tener amor y hablarlas, y eso va a ser algo como que se pueda pasar por alto. O no me está comparando con alguien que habla en lenguas humanas o angélicas y sí tiene el ágape. No está comparando esas dos cosas. Él lo que me está diciendo es que el ágape no puede ser reemplazado por ninguno de los dones que aparecen en 1 Corintios capítulo 12, que son 9. Y entonces de ahí dedujimos lo que nuestro buen Señor Jesús dice en Mateo 25, cuando al final de los tiempos estará separando a la izquierda de la derecha y le dirá a unos: apártense de mí, nunca los conocí, ustedes son hacedores de maldad. Y esta gente replicará y le dirá: pero si hicimos milagros en tu nombre, un don que hay en 1 Corintios capítulo 12, pero echamos fuera demonios en tu nombre, un don que hay en discernimiento de espíritus en 1 Corintios capítulo 12. Entonces él dirá: los que pueden estar a mi lado son aquellos que me visitaron cuando estuve enfermo, que me vistieron cuando estaba desnudo, que me alimentaron cuando tuve hambre. Y esta gente dirá: ¿y en qué momento hicimos eso nosotros, Señor? Y dice: cuando lo hicieron con una de estos de su prójimo, lo estaban haciendo conmigo. Es decir, cuando nosotros agapamos, no estaba hablando del eros y del filio, sino cuando nosotros agapamos por el nuevo nacimiento, podemos entender esto al resto de la humanidad, entre ellos nuestros hermanos y los no nacidos de nuevo también. Estamos haciéndolo con Cristo. Si yo hablo en lenguas humanas o angélicas y no tengo el ágape, vengo a ser como un metal que resuena o como un címbalo que retiñe. Las lenguas, y sean humanas o angélicas, no reemplazan el amor ágape. Pero yo profetizo, y dice Pablo, y si tuviese profecía, recuerden que dijimos que no estamos diciendo que la profecía no sea valiosa, jamás, la profecía es valiosa, pero por valiosa que sea, la profecía no reemplaza el amor ágape. Entonces empezamos a ver que el amor ágape, el ágape de Dios, no es un ramito de flores que le entrego a una novia, no es un dulce que le llevo a mi novio, no es algo parecido como un gran regalo que le llevo a una persona que me cae bien. No,
el amor ágape que Dios nos entrega es un arma. Nada tiene que ver con ser blandengue, nada tiene que ver con ser romántico, nada tiene que ver con ser débil. El amor no es débil, es un arma. Dios baja desde el cielo a entregarnos un arma llamada el ágape. No vino a entregarnos espadas. El mismo Señor Jesús le dice a sus discípulos: no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor en el Antiguo Testamento. Y por eso le dice a Pedro el Señor Jesús, cuando le vuela la oreja a Malco, le dice: guarda tu espada. Entonces, si tuviese profecía, la profecía tampoco va a reemplazar el amor ágape, y la profecía es un arma poderosa que el Espíritu Santo también nos entrega. Y además avanza y dice: y entendiese todos los misterios y toda la ciencia. Los misterios que la mente no puede generar o captar. La ciencia que me lleva a más allá del límite del intelecto para entender las cosas de Dios, pero aún así no reemplaza eso el ágape. Diga conmigo, ágape. ¿Por qué queremos finalizar el año con esta arma en nuestras manos? Porque si no, nuestra vida en este trasegar temporal va a ser como un motor sin aceite, se va a fundir. Va a ser como un atleta que corre por piedras llenas de aristas y de filos sin el calzado para eso. Va a ser muy difícil vivir, porque para el ser humano caído es muy difícil vivir. Realmente sobrevive la gente que no tiene a Dios, o el que teniendo a Dios no tiene la revelación de su palabra. No vive, se arrastra por la vida desde que nace del vientre de su madre hasta que llega al cajón. Realmente no sé cómo el ser humano caído hace para vivir. Por eso Dios tiene esta misericordia y me dice además: pero es que yo tengo fe, pastor. Eso a mí me ha sacado de muchas cosas. Bien, te felicito, a mí también. Pero dice que si tengo toda la fe, diga conmigo, toda. De tal manera que trasladase los montes, ojo, toda la fe, el 100% del músculo de la fe desarrollado, lo que yo creo y digo, se hace. Pero me dice el apóstol: y no tengo ágape, nada que, nada soy. Puedo impresionarte con mi fe. Puedo pararme y decirte: tú ves esa ciudad que he construido. Puedo decirte todos esos campos que poseo. Puedo decirte todas esas batallas que he ganado. Pero si lo he hecho sin el ágape, nada soy. Puedo deslumbrarte, obnubilarte, pero lo que hago no reemplaza el ágape. La fe me sirve para hacer cosas, pero si no hay ágape, nada seré, nada seré. Soy muy generoso, créame, yo me saco el pan de la boca para dárselo a las personas sin importarme quién sea la persona. Pablo dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. La vida de sacrificios. La tradición, a través de muchas de sus pasillos, trató de reemplazar la relación del ágape con los sacrificios que la persona hace. Y usted encuentra por ahí gente haciendo votos de pobreza, o lacerándose en las procesiones, o privándose de algunas cosas. Esto de repartir con fines nobles, por noble que sea, jamás reemplazará el ágape de Dios. Porque dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, sacrificios, y no tengo ágape, de nada me sirve. Diga conmigo, de nada. ¿Entiende? La nada es eso, la nada. Ahora Pablo nos adelantó y nos dijo: ¿qué es el amor? El ágape. El ágape, por ejemplo, dice Pablo, es sufrido. Es la paciencia para soportar las injusticias sin que la ira nuble mi corazón y mi mente, o que la desesperación me aboque a tomar rutas que no corresponden. Me está hablando de que el amor es sufrido, pero eso implica una paciencia infinita como la de Dios. Y estamos hablando del trato con los demás seres humanos. Aquí no estoy hablándote de soportar un largo invierno.
Aquí no estoy hablándote de soportar una larga crisis financiera. Aquí no estoy hablándote de soportar una tremenda enfermedad. Todo esto del ágape realmente sirve para aceitar las relaciones entre los seres humanos, cosa que se perdió al salir del jardín del Edén expulsados. Entonces el amor es sufrido no porque sea lastimero, sino porque sabe aguantar con infinita paciencia. De hecho, recuerden que viene el Señor Jesús porque de tal manera ha amado nuestro Padre a las personas que lo ha enviado a Él, para que todo el que en Él crea pues no se pierda y tenga ¿qué? Vida eterna. Pero acá bajo el brazo trae la vida eterna. A veces por estar contemplando solo la salvación que nos trajo el Señor Jesús, nos olvidamos de lo que es la vida eterna que hemos venido desarrollando en el Evangelio de Juan. Si usted ha sido una persona atenta y realmente está renovando entendimiento y está puesto sus ojos en la eternidad, léase detenidamente el Evangelio de Juan, 21 capítulos, léase las cartas de Juan, 7 capítulos, y léase Apocalipsis, que son 22, en total 50 capítulos, y vaya subrayando las veces que aparece vida eterna, y la va a encontrar tantas veces que usted va a decir, rayos, ¿cómo no había visto esto? Entonces, como Dios nos quiere enfocar hacia la eternidad, todo lo que nos entregó cuando vino Cristo Jesús, eterno es. No vino a traernos nada temporal. Hace cosas en la temporalidad, claro, comemos 3 veces al día, algunos 5 o 6. Entonces, y Dios suple, nos vestimos, claro. Pero lo que exactamente viene a traer el Señor Jesús escapa a nuestro entendimiento si estamos cegados por la temporalidad y por el qué comer, qué beber y qué vestir. Entonces, por eso Pablo puede decir por el Espíritu, el ágape es sufrido, el ágape es benigno. Hay una bondad, una cortesía que brota, toda esa brusquedad que venimos y traemos, a veces por la cultura, no la llamaré, hasta subcultura es, porque somos de determinada región, de determinado país, y entonces el mundo nos clasifica y nos etiqueta y nos dice, usted es de tal parte, entonces usted es así. Aquí no, esto es contracultura. Resulta que el ser humano nacido de nuevo, realmente con mente renovada, habitado por el Espíritu Santo, es una persona bondadosa y cortés. Y además no es algo que finge y que uno se quita después de que la gente se va. Es algo que fluye y que siempre está ahí. Dice además del ágape que el ágape no tiene envidia. Mira si no es un arma. Cuando uno ve prosperando a otro más y tal vez con menos trabajo, le va mejor porque está en mejor familia, le va mejor porque hizo un buen negocio, le va mejor porque tiene suerte, dicen los del sistema del mundo. Entonces miro a esa persona y en vez de ponerme celoso y mirar con desagrado su prosperidad y su éxito, resulta que el ágape es un arma porque puede tasajar la envidia y tirarla a la basura y seguir hacia la eternidad independientemente de cómo me esté yendo o cómo te esté yendo aquí en las cosas temporales. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. El ágape además no es jactancioso, no fanfarronea, no es charlatán, no se alaba a sí mismo. Hay un proverbio que dice en el Antiguo Testamento que el justo no muestra todo lo que sabe. Y yo le agregaría, y tampoco todo lo que tiene. No hay necesidad de alardear. ¿Para qué? Eso te lo enseña Hollywood. Eso te lo enseña la novela que ves por capítulos, destrozando el corazón con el amor eros y el amor filial. Pero el amor que viene del cielo no es pretencioso. Mire si no, ¿quién, si no Jesús, podría haber venido pretenciosamente al llegar a la tierra desde el tercer cielo? De Él son los ángeles, de Él es la Nueva Jerusalén, de Él son los planetas que nosotros, por vivir aquí encerrados en este pequeño planeta, nos olvidamos de las grandes galaxias que hay alrededor, porque si alguien es creativo es nuestro buen Dios. Y pudiéndose ir a vivir a otro planeta mejor habitado, decide venirse a vivir acá y a pasar la eternidad en una ciudad llamada la Nueva Jerusalén, que ya está construida, y ese trasteo viene desde hace siglos
surcando el espacio y el infinito, porque Dios decidió venirse acá. Pero en su primer aterrizaje acá en la tierra viene y, sin ser jactancioso, como todos los hostales estaban ocupados en ese tiempo, nace en un establo y en una familia realmente pobre. ¿Por qué? Porque cuando, después de haber sido dado a luz, ellos fueron a presentar el sacrificio de purificación, presentaron unas tórtolas, que era el sacrificio que la gente menos pudiente llevaba al templo o al tabernáculo, porque no le alcanzaba para una cabra en buen estado o un carnero. Realmente la platica que vieron juntica José y María allá en la casa fue cuando los reyes estos de Oriente llegaron y le dejaron incienso, mirra y oro. Esa fue la gran fortuna que vieron. Habrá que preguntarles qué hicieron con ella cuando lleguemos allá, ¿cierto? Pero decidió también vivir en Nazaret. Nazaret, nadie iba de vacaciones a Nazaret. Nadie quería irse a vivir a Nazaret. En todo Israel, cuando los judíos están tratando de burlarse del Señor Jesús, dicen: ¿y de Nazaret puede salir algo? Fíjense a ver si ha salido siquiera un profeta. De allá no salía nadie, ni el hambre salía de allá. Y vivió ahí. El amor no es ¿qué? Les dije que uno podría reemplazar la palabra amor o ágape ahí en ese capítulo por Jesús, y te vas a dar cuenta que enchaza perfectamente. El ágape no se envanece, no es inflado, no es vanidoso. Pero el asunto acá es que Pablo le está hablando a creyentes, a los creyentes de Corinto. Usted y yo no podemos salir ahora con este discurso aquí al primer nivel, donde están todos los bares, a decirle: pues lo veo como muy vanidoso. No está, Pablo no está haciendo eso. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 5 que a los del mundo los juzga Dios, que a nosotros nos toca evaluarnos adentro del cristianismo, porque si no nos juntásemos con el que es pecador, entonces tendríamos que irnos de este planeta. Pablo dice más bien que cuidemos nuestras relaciones, aquellos que hemos nacido de nuevo, y por eso está hablándome de esta vanidad que es anti-ágape, porque la gente que así es, además aparenta ser piadosa. En la carta a Timoteo, Pablo le dice, cuando le habla de lo que va a acontecer en los últimos tiempos, que están aconteciendo desde hace 2000 años con mayor celeridad, le dice: tendrán apariencia de piedad, a estos evítalos. Estamos hablando del círculo del cristianismo. El amor no hace nada indebido, porque va en procura de la santidad. El ágape no busca lo suyo, busca lo mejor para los demás. Y aquí quiero hacer una aclaración. Cuando habla de buscar lo mejor para los demás, también me habla de sin descuidarme, porque es que no soy un fakir, no soy una persona tragando vidrios para que el otro vaya mejor. Enseguida vamos a aclarar mejor eso. Entonces, cuando dice que no busca lo suyo, es porque el ágape, incrustado correctamente en una persona nacida de nuevo, la libera del egoísmo. Por eso el ágape es un arma. El ágape uno no lo va echando como, el egoísmo uno no lo va echando como el egoísmo es como un Rottweiler, bravo, asesino, que uno no puede decirle: venga por aquí, salga por aquí. No, le arranca la mano. Por eso necesita uno el ágape para poder echar fuera de su vida el egoísmo. El egoísmo y el ágape no pueden convivir. Y si alguien se tiene que ir, es el egoísmo, porque el ágape vino a quedarse con nosotros. Entonces, al no buscar lo mío, lo suyo, la persona agapense, es una persona que no está buscando cómo vivir de ti, cómo succionarte cual gusano, como sanguijuela, chupándote a tus expensas. No busca lo suyo. Habla de que el ágape no se irrita, no es que no se enoje, porque Pablo también en otra carta dice: airaos, pero no ¿qué? No pequéis. No se deja provocar o exasperar. Es difícil sacarle la piedra a esta clase de personas invadidas por el ágape, porque no es una persona quisquillosa, no es una persona hipersensible, no es una persona que se ofende fácilmente.
ante los agravios reales o imaginarios, porque el asunto que provoca la ira interna es independiente de si lo que están armando es un chisme o una verdad bien contada. Entonces el ágape, casi que Pablo trata el ágape como si fuera una persona en sí misma, así como cuando en el libro de Proverbios hablan del espíritu de sabiduría, podemos hablar de que el Espíritu Santo en la manifestación de su fruto, en su primera presentación es el ágape. Entonces no se irrita, porque recuerden que tenemos una cosa que se llama dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. ¿Sí? Entonces pasamos de tener demonio propio cuando estábamos caídos, el de la ira, a tener dominio propio, que es el que nos lleva a impulsarnos en el ágape. El ágape no guarda rencor, no acumula, no toma, no tiene una agendita donde está anotando. Año 1932, en la cena con mis hermanitos, fulanito y ya tiene, y estamos en el 2019. No acumula, no tiene bolsillo para guardar rencor. Lo que me hiciste, lo que me hicieron, la falla que tuviste conmigo, lo desilusionado que quedé cuando tú, lo desilusionada que... No acumula malas intenciones. Entiende que el ser humano es eso, un ser humano. Pero es que el ágape, por ser arma, me trae madurez. Y entonces, en lugar de anotar las ofensas en un libro para después cobrar de una u otra manera, por lo menos puede ser recordando, puede ser echando en cara, puede ser confiando en que el otro o la otra cambió, además no entendiendo que es problema de él o de ella, que va a dar sus cuentas en el tribunal de Cristo, donde yo también voy a estar dando ¿qué? Cuentas. Entonces el ágape me convierte en una persona que voluntariamente pasa el borrador sobre aquellas ofensas, por grandes o pequeñas que sean. El ágape, ¿están aquí mis amigos? Recuérdenme qué venimos a hacer. ¿Venimos a renovar qué? Esto es algo más que un discurso, esto es algo más que una prédica hermosa de final de año. Esto es lo que es. Realmente en el tribunal de Cristo vamos a ser juzgados por el ágape que hayamos desarrollado en nuestra vida, porque si no funciona en ágape, estaré siendo un marino con barca pero sin mar. Entonces, no se goza de la injusticia. Ahora, ¿de qué sí se goza? Se goza el ágape de la verdad, se goza en las virtudes de los demás, siempre toma partido por la verdad, así vaya en detrimento propio. Escuche bien, el Salmo 15, el salmo que yo llamo de el hombre o la mujer de buenos negocios, dice que el que así vaya en detrimento propio saca la cara por la verdad. Interesante el Salmo 15. A usted que le gusta prédicas corticas, el Salmo 15 es cortico, léaselo por favor. Bueno, pero es que el ágape no vino a surgir porque Pablo lo toma en 1 Corintios 13 y lo ubica en una congregación donde se tenía dones, se tenían finanzas, pero también se tenía egoísmo, se tenía falta de santidad, se tenían una cantidad de cosas impresionantes. El ágape lo desarrolla el Señor Jesús más cortico en el Evangelio de Mateo, y quiero hablar de esto para que podamos terminar hoy el capítulo 13. En Mateo capítulo 22 hay un maestro, no quiero involucrarme en las circunstancias que está esta pregunta que le hace este maestro al Señor Jesús. Este tipo es un fariseo. El Señor Jesús acaba de darle una respuesta tremenda a los saduceos y los dejó con la boca cerrada. Entonces los fariseos se animaron también para, dice el Evangelio, para tentar al Señor Jesús a ver si lo hacían caer. Marcos me habla bien de este maestro un poquito porque en cierta manera el Señor Jesús lo trata bien en el Evangelio de Marcos. Pero este maestro de la ley viene y le pregunta al Señor Jesús cuál es el gran mandamiento en la ley. Los fariseos y los saduceos y los rabinos de ellos eran gente que le habían sacado raíz cuadrada a la ley de Moisés. Habían puesto la cosa más complicada de lo que era.
Ellos tenían unos 613 preceptos acerca de la ley de Moisés. Los dividían en mandamientos y los dividían en prohibiciones. Así que cuando este hombre le pregunta: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?, se estaba refiriendo a: Señor, ¿cuál de los 248 mandamientos que hay en la ley? Sí, porque el resto eran prohibiciones. Es el gran, el non plus ultra. Dígame el top de los mandamientos de la ley. Me hace el favor, Señor Jesús, a ver que usted como que sabe tanto. Además, ellos dividían las cosas, las leyes y las prohibiciones y los mandamientos en leves e importantes. Entonces él está preguntando: deme cuál es el ombligo de la ley, mejor dicho. El Señor Jesús, que aprovecha para contestarle a este imprudente hombre, en mi concepto, pero la respuesta que le da nos trae luz a nosotros. Independiente de cuál sea la intención que el hombre tuvo para preguntarle esto al Señor, a nosotros nos da gran luz. Y dice: mi buen Señor Jesús le dijo. Fácil. ¿Cuál es? Con mucho gusto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ¿qué? Tu corazón. El tipo quería ley. ¿Y cuál es el mandamiento principal? Él le saca de Deuteronomio 6:5 y le dices: amarás. La palabra amarás ahí es agapao, es ágape. Diga conmigo: ágape. Señor Jesús no se va a perder, no, jamás usted va a ver al Señor Jesús perdiendo tiempo con mándele ramito de flores a la novia, mantenga contento a su tío, No. Él va a hablar de lo importante. Le acaban de preguntar por lo importante lo va a responder. El agapao, el ágape, es más que afecto o emoción, es más que ese impulso natural. Cuando habla aquí de corazón, los que hacen ejercicio, está hablando del cardio, de la cardia misma, donde según los entendidos fariseos y saduceos estaba el asiento de las emociones y de mi propia voluntad. Entonces el Señor Jesús me dice: ¿qué es lo que me preguntó? ¿Cuál es el principal mandamiento? El gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu ¿qué? Con todo tu corazón, con todo lo que hay en tu voluntad y en tus emociones. De plano, el Señor está dejando por fuera todas las otras lealtades hacia los seres humanos, porque me está centrando en mi relación con Dios, que fue lo que se perdió cuando caímos del jardín del Edén. Es que en el jardín del Edén todo estaba bien, todo estaba pianito, todo era plano, no había problema. El problema fue cuando la expulsión llegó y entonces todo cayó, y nosotros nacemos en una olla llena de estiércol llamada el sistema del mundo, y pensamos que eso huele bien, que eso sabe bien, que eso se oye bien. El Señor Jesús está aclarando aquí que no es así. Con todo tu cardio, con todo tu corazón. Bueno, se me escapó lo otro. No, dice: y además con toda tu ¿qué? Amarás al Señor tu Dios con toda tu ¿qué? Alma, el alma, donde están las facultades espirituales, decían ellos, donde está el asiento mismo de la vida, donde todo lo terrenal confluye. Bueno, también con eso agaparás. ¿Me estás preguntando por qué? ¿Por el gran ¿qué? Mandamiento. Bueno, y con toda tu alma. Bueno, entonces mis pensamientos los puedo... No, dice: y con toda tu ¿qué? Tu mente. Lo importante de la renovación del entendimiento. Cuando yo dejo fisuras en mi mente, donde las Sagradas Escrituras no llegan, eso ahí se llena de telarañas, se llena de moscas, de gusanos putrefactos, de cosas que hacen ochas con tus pensamientos, te vuelven loco. Entonces ahí es donde tiene el asiento el intelecto, todas nuestras facultades mentales. Bueno, pero para que no nos enredemos, si es con la mente, si es con el alma o si es con el corazón, entonces pensemos en el ser. El ser humano completo debe agapar a Dios con todo. O sea, Dios viene a mi vida y entonces el Señor Jesús me dice: usted quiere saber si está cumpliendo el gran mandamiento. Es que Dios el Padre, el Dios Hijo o el Dios Espíritu Santo pueden venir y no encuentran ninguna reserva en usted para Él. Puede contar hasta la médula con usted. Mira al de lado, dígale: ay.
Entonces, el Señor Jesús además me está enseñando que este mandamiento nuevo, como lo llama el apóstol Juan en sus cartas, no es ni tan nuevo, o bueno, sí es nuevo, pero también es antiguo, porque está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Pacto también, porque Dios no cambia, en Dios no hay sombra de variación. Dios no es que en la ley de Moisés estaba pensando en una cosa y en las leyes del Nuevo Pacto estaba pensando en otra. No, el centro del asunto es el ágape. Diga conmigo, ágape. Entonces el ágape es un arma, porque el ágape no solamente me defiende en mis relaciones con los demás seres humanos, me defiende en las relaciones conmigo mismo, porque hay gente que no se aguanta a sí misma, hay gente que va tranquila por su casa, pasa por un espejo, se ve y termina peleando con lo que parece allá. Entonces me está hablando de que además el ágape es tan arma que puedo relacionarme con Dios, porque yo no podía relacionarme con Dios, estaba totalmente expulsado de su presencia. Saquémoslo del jardín para que no venga a ser como nosotros si llega a comer del árbol de la vida en ese estado. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Entonces, con toda mi mente. Pero el Señor Jesús no es de los que le invita solo a uno al pedazo y al pedacito, le da todo. ¿Ya entendiste, maestro de la ley? ¿Cuál es el primer mandamiento? El gran mandamiento, como lo preguntas tú, te va a dar una ñapa. Este es el primero y grande mandamiento. El Señor Jesús quiere decirle a ese maestro y nos quiere decir a nosotros, Él está claro, tiene una mente correcta. El primero, el gran mandamiento es, ayúdenme por favor, ¿cuál es? ¿Qué es? ¿Amarás qué? ¿A quién? Un momentico. ¿A quién? Al Señor, ¿qué? Tu Dios. Tengo que saber quién es el Señor y que además es mi Dios, porque yo puedo saber quién es el Señor, pero que no sea mi Dios. Además, ¿con qué? Con el, ay pastor, yo diezmo mis sentimientos. Yo al Señor le entrego el 10% de mi mente, le entrego el 10% de mi alma y le entrego el 10% de ¿qué? De mi corazón. No sirve. ¿El qué? Con todo el corazón. ¿Y con qué? Y con el énfasis está aquí, toda el alma, ¿sí? Y con toda la ¿qué? La mente, te quiere todo. Esa es su exigencia. No te está rogando que te entregues del todo, pero no se conforma con menos. Entonces dice mi buen Señor, este es el primero y grande mandamiento. Ñapa. Y el segundo es semejante. Diga conmigo, semejante. Hay otro, sí. El maestro de la ley fue por lana y salió ¿qué? Le cita Levítico 19:18. El segundo mandamiento es semejante. Y vuelve, la misma palabra es ágape. Es ágape. ¿Amarás a quién? A mi prójimo. Es que el problema mío como cristiano es que con Dios yo no tengo ningún problema. Él me ama y yo lo amo. Mis problemas empiezan con los demás seres humanos, con los cercanos y con los lejanos, con mi mujer y con mi marido, con mis hijas y con mis hijos, con mi papá y con mi mamá, con mis hermanos y mis hermanas. Pero el Señor aquí, escuche bien, no se está dirigiendo a una iglesia, se está dirigiendo a la humanidad. Pablo se me dirige a mí en la iglesia de Corinto y yo quedo, es solo para la iglesia. Eso me queda hasta medio fácil solucionarlo. Pero aquí mi Señor está hablándole a la humanidad y dice, amarás a tu prójimo como a quién, como a quién, como a ti mismo. Y aquí es donde quiero ir. Encuentro la explicación de por qué mis relaciones son tan difíciles con el prójimo. Porque es que el problema no está en el prójimo, sino en mi relación con quién, conmigo mismo. Realmente cuando no sé lo que es agaparme, jamás podré llegar a lo que es agaparte. Porque recuerden que el Señor no me está llamando a ser un fakir del Evangelio. El Señor no me está llamando a ser un mártir del Evangelio. El Señor no me está llamando a ser un menospreciado del Evangelio. Él me dice, valórese usted.
pero de la manera en cómo lo valoro y la valoro yo. Yo quiero que usted sea consciente de lo que perdieron en la caída cuando los expulsé del jardín. Y una vez usted recupera su identidad conmigo al amarme a mí, inmediatamente yo le reintegro a usted lo que usted vale, porque usted fue hecho por mis manos. Tu embrión lo formé en el vientre de tu madre. Encontré placer divino en formar cada uno de tus huesos, darte cada característica que tiene. ¿No te has puesto a pensar que eres único y eres única? No importa si los demás no te valoran. A mí lo que me importa es que tú te des cuenta que yo te valoro y que con base en esa valoración que yo te doy es que te debes valorar tú mismo. ¿Aló? Porque entonces nosotros le entregamos nuestra valoración a lo que yo diga de Eddie. Y lo que yo diga o no diga de él, lo marco. A lo que diga mi mujer de mí. A lo que diga mi suegra de mí, imagínate qué terreno tan peligroso. A lo que diga mi suegro de mí, a lo que digan mis amigos de mí, a lo que digan mis enemigos de mí, pero jamás a lo que Dios diga de mí, y que con base en lo que Dios diga de mí, yo debo reemplazar todo pensamiento turbio en mi mente, todo sentimiento horrible en mi alma y toda situación desastrosa en mi cardio, y decir: aquí se habla lo que Dios dice de mí mismo. Amén. Cuando eso ocurre, hay una cosa que se llama independencia. Independencia del qué dirán y dependencia completa de lo que Él dice acerca de mí. Por eso usted encuentra en las relaciones caídas hombres y mujeres arrastrándose cual gusanos detrás de una palmadita en la espalda o una palabra de cariño. Gente que usted va a encontrar que jamás se encuentra a gusto cuando está sola, porque le tiene miedo hasta las telarañas en la pared sin arañas, y porque no saben aguantarse, siempre están buscando con quién hablar, con quién salir, qué hacer, y por eso llegamos a congregaciones, y entonces ve qué actividad hay, los lunes qué actividad hay, y hay algo los martes, y los miércoles, y los jueves no hace nada, y los viernes, y los sábados, y los retiros, y los cursos tratando de llenar un espacio, cuando Dios lo que necesita es intimidad con uno todo el bendito día, todos los días de la semana, cada uno de los días del mes, cada uno de los meses del año, hasta que te vayas con Él. ¿Aló? Entonces, amarás a tu prójimo es distinto a los sentimientos instintivos que como ser humano tengo, y a veces irracionales. Aquí me está hablando de algo netamente consciente, razonable y evaluable, que yo entrego, no por medida, porque el ágape es sin medida, sino que lo entrego porque sé lo valioso que es, y que es la única forma de relacionarme aún con mis enemigos, porque el Señor Jesús dice: amarás a quienes. Oísteis que en la ley de Moisés fue dicho: amarás a tu prójimo y odiarás a tus enemigos. Y el Señor Jesús dice: mas yo os digo, amarás a tus enemigos, porque quiero que seas perfecto como tu Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Y por allá en otro pedacito dice que hace salir su sol sobre justos e injustos, y hace que llueva sobre personas justas y personas injustas. Dios no se para allá en el tercer cielo a decir: bueno, pues nubes, salgan, no me mojen ese que no cree en mí. No le rieguen el terreno a ese que ayer dijo una cosa terrible. Ay, pero allá está mi hija amada, que le llueva, hágale. Y el sol oscurece. Estamos aquí, mis amigos. Esto es una cosa tremenda. O sea, el cristianismo en el que nosotros veníamos nominal e irracional, de grupillos y de grupúsculos, se cae completamente de plano, porque el Señor me dice: amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Ay, y para acabar de rematar, porque preguntó un maestro de la ley, le dice: vea, yo sé muy bien que ustedes tienen 613 preceptos. Unos los tienen como mandamientos, 240 y pico, y los otros 300 y pico los tienen como prohibiciones. Pero para que nos ahorremos eso, le quiero decir algo. De estos, del primero, ¿amarás a quién? Al Señor, ¿tú qué?
¿Con todo tu qué? ¿Con toda tu qué? ¿Y con todo tu? Ajá. Y el segundo es parecido a este. ¿Amarás a quién? ¿Cómo a quién? Como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley. Figúrese usted un escalador subiendo una montaña y todo el equipaje que trae en la mochila, su mismo cuerpo, su misma vida, es más, los que vienen debajo de él, dependen del arnés. Donde ese arnés no esté, todo se estrella abajo contra el precipicio, contra el duro suelo. Entonces el Señor me está diciendo, de estos dos mandamientos, de este arnés de doble, depende ¿qué? Toda la ley y ¿qué? Y todos los profetas. Lo que está diciendo es, todo el Antiguo Testamento depende del ágape, todo. Y entonces ahora yo capto y entiendo que lo que 1 Corintios 13 me está diciendo es algo más que, ay, tan lindo, hoy fuimos, y ¿sabe de qué habló, pastor? Del ágape, el amor que todo lo sufre, el amor que todo lo puede, el amor que todo lo espera, el amor que no hace nada indebido. Así como que estuviéramos hablando de Romeo y Julieta, de los Capuletos. No, es una cosa de gente echada para adelante, echada para la eternidad, gente tremenda, nacida de nuevo, con mente renovada, que va detrás de Cristo. Y dice, ahora sí pasemos a 1 Corintios 3 y terminemos esto. Entonces dice, el amor todo lo sufre. Diga conmigo, sufre. Es decir, es como si arrojáramos una capa de silencio sobre todo lo desagradable de las otras personas. O sea, yo no soy como un can detector de cosas malucas en el equipaje de la gente. Y cada vez que la encuentro, ¡au!, ladro. ¿Sí? ¿Sí? Entonces hay personas así en las congregaciones. Y claro, le encuentro el guardado. Pero no solamente lo encuentro, sino que ¡au!, todos los hermanos, en toda la denominación, y en todas las denominaciones, y en toda la ciudad, y en todo el país, y sale eso surcando por YouTube. Entonces, no. Conscientemente el ágape oculta lo que es ofensivo y soporta lo que es desagradable, porque es que si usted y yo salimos corriendo y corremos 1 hora y 2 horas juntos y 3, se me empieza a perder el efecto del desodorante y de la loción y empiezo a oler como realmente huelo cuando no me he bañado y cuando estoy sudado y sudada. Entonces empiezo, pero ¿cómo voy a decirle que huele maluco si yo también ando trotando 2 horas igual que vos? ¿Sí me hago entender, mi hermano y mi hermana? Sí, lo que necesitamos es ir a bañarnos y a perfumarnos y a colocarnos todos esos asuntejos. Diga conmigo, todo lo sufre. Pues el ágape todo lo cree. No es crédulo, no es ese, ay, sí, es que a mí me dijeron que si me tiraba desde aquí, el Señor me recogía en sus brazos, porque el Salmo 90 dice que a sus ángeles mandará, porque si tropiezo, entonces yo me voy a tirar de aquí, desde el edificio Colter, allá lo encuentran estrellado. No estamos hablando de esa cosa. Es ese ánimo transparente y puro de confiar en la otra persona. Créeme que estoy ansioso por creer lo mejor acerca de ti. No es que a uno, y sobre todo en este caminar, que se vuelve plagado de una cantidad de gente herida, ¿sí? Por los ¡au!, de los otros. Ay, no, yo no vuelvo a confiar en nadie. No, es que a mí me la han hecho varias veces. No. ¿Te imaginas el Señor Jesús antes de salir del tercer cielo diciendo, ay, Señor, y si me ofenden? ¿Me puedo volver padre? Sí. En la cruz del Calvario el Señor renegando allá en la cruz. ¿Yo para qué vine aquí? Es que yo sabía, claro. No, dice que le dijo al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo que realmente el Señor Jesús está hablando con el Padre es, no saben agapar, menos mal vine.
Si no, siguen así hasta el final y se pierden todos al lago de fuego y azufre. Menos mal vine. Yo vine ansioso de creer. Cuando el Señor Jesús se encuentra con Pedro en Juan 1, dice: este es el que me va a negar 3 veces. ¿Cuándo rayos se me ocurrió a mí crear los gallos? Si no hubiera creado los gallos, jamás hubiera cantado y Pedro jamás me hubiera negado. ¿Sí? Algo así por decir. Esa gente, ay no, yo siempre paso por esa esquina y me acuerdo. ¿Sí me hago entender? No, todo lo cree, todo lo cree. Cuando vi a Tomás dijo: más duro que rodilla de camello para creer. Voy a ensayar de una vez cuando me meta el dedo ahí. No, el ágape todo lo espera. Diga conmigo, todo. Todo lo espera. Ojo pues, que este no es 5:30 y no llega. Que deben venir el lunes y aquí el martes y no haya. No. Está hablándome de poder perseverar esperando, rehusando a tomar el fracaso como un camino. Sigo esperando hasta el borde de la tumba. Me rehúso a creer que la gente no puede cambiar. Porque es que si yo cambié, puede cambiar cualquiera. De manera que seguiré como oraba nuestra amada pastora ahora. Te damos gracias por nuestros familiares que ya llegaron a tus pies, y te damos gracias por los que todavía no han llegado, pero van a ¿qué? A llegar. No es esa madre que se levanta y dice: ay no, mi hijo jamás va a llegar. El hijo de la vecina sí llega, pero el mío no llega, ¿cierto? Esa hermana que se levanta diciendo: pero este naval de mi marido jamás va a llegar. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa naval? ¿Qué es lo que significa naval? Estúpido, este naval, ¿cierto? No, ella sigue creyendo. Así no sea conmigo, pero va a llegar a los pies del Señor. Esa es una mujer de fe, ¿sí o no? Y eso es lo que Dios me está diciendo, que va a encontrar fe aún enterrándome. Yo creo, Señor, cuente conmigo. Allá en cuidados intensivos, con el último chupón de suero, ya, Señor, yo creo. ¿Por qué? Porque la persona agapense se rehúsa a tomar el fracaso como algo definitivo. El tipo que escribió ese proverbio dice: 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a ¿qué? A levantar. Es un tipo de fe. Porque hay gente que fracasa una vez y: ay no, yo para qué me metí en esto. La segunda dice: pero yo por qué volví a hacer. La tercera, y sabiendo que todavía le faltan 4. Todo lo que lo espera. El ágape hace eso. El ágape todo lo soporta. Es ese aguante ante el desengaño. Es ser valiente en medio de la persecución y no murmurar, porque es que la murmuración es una cosa perversa cuando sale de un ser humano caído, pero es reperversa cuando sale de una persona que dice haber nacido de nuevo. Y entonces se pone a murmurar, no solamente de los de la tierra, sino también de los del cielo, porque es que el ágape me hace una persona paciente. Es decir, cuando el cristiano ya no puede creer o esperar, puede amar, puede agapar. Ay, ya no puedo esperar más. Te dice que se agapar, es que está en la ruta que no es. Cuando ya no puede creer, dedíquese a agapar y verá que el ágape todo lo soporta. Por eso es un arma. Miren que el Señor Jesús no dijo: bueno, y entonces les voy a entregar la parte donde dejé el tesoro, la caleta, la guaca. No, me entrega el ágape. Y es la capacitación que recibo del cielo para permanecer tranquilo ante las personas que no merecen mi tranquilidad. Porque si Dios la tuvo conmigo, ¿quién soy yo para no ministrar eso también? ¿Están aquí mis amigos? El amor, el ágape nunca deja de ser, porque vamos a ver al final de este capítulo que las profecías se acaban y la esperanza también, porque son temporales para esta tierra temporal, para este caminar temporal, pero el ágape es eterno. Y por eso compara el amor con la eternidad, la vida eterna. El ágape eterno
el Señor Jesús eterno, el Padre eterno, el Espíritu Santo eterno, mis hermanos y hermanas eternos. El amor nunca deja de ser. Esto me indica que inclusive el amor lo voy a necesitar después de muerto y después de resucitar y después de estar transformado allá en la Nueva Jerusalén, en todo el ajetreo que debe haber allá, porque es que la vida no se acaba en el sepulcro. El ágape, el ser humano temporal no lo entiende porque vive pegado del eros y vive pegado del filios, que son cosas temporales, además caídas. Entonces Pablo me va a comparar lo excelente con lo más excelente. Pablo no me va a comparar una cosa temporal con una cosa que no sea, que es eterna. Él me va a comparar cosas que el Dios mismo da con cosas como el ágape que Él me entrega. Y por eso dice, pero las profecías se acabarán. ¿Por qué? Porque el profetizar es temporal. Cuando todas las profecías se cumplan, ya no serán más necesarias las profecías. Porque ya no viviré por fe, sino que viviré ¿por qué? Por vista. Porque ya lo que creía lo voy a estar viendo. Dice además, y cesarán las lenguas. Porque nuestro lenguaje, y lo podemos apreciar desde ya, es el ágape además es un lenguaje. El podernos comunicar correctamente es un arma en sí misma. Qué problema tan grave cuando aún hablando el mismo idioma no nos sabemos dar a entender o no nos entienden. Entonces Dios me entrega el ágape. Es más, el Evangelio de Juan dicen que nos reconocerán por la forma en cómo nos agapamos. La gente de afuera y la gente sin mente renovada va a decir, pero ¿cómo se agapan? ¡Qué descreste! A mí el filios no me alcanza para eso y el erótico sí que menos. Nuestro lenguaje entonces es el ágape, pero las lenguas humanas y angélicas pasan de... ¿Puedo ser una persona que hablo aún sin hablar con el ágape? El ágape vale más que 1000 palabras. Y dice también acerca de la ciencia, que son los dones de los que hablábamos, se acabará. Porque todo lo que, cuando ya todo esté revelado, todo lo aprendido esté revelado, entonces las cosas en las cuales ahora todavía tengo dudas habrán desaparecido porque son temporales. Claro. Y dice el apóstol, porque en parte conocemos. Miren, yo sé que hay catedráticos de teología admirables. Yo sé que hay personas muy sapientes en cuanto al logos de Dios. Pero resulta que nuestro estado actual de conocimiento acerca de Dios es bien lejano del conocimiento absoluto que tendremos acerca de Dios cuando en su presencia completa estemos. Porque en parte conocemos. Entonces resulta que también en parte profetizamos. Podemos accesar a algunas cosas de Dios, las que Él nos deja mirar. ¿Recuerdan? Moisés una vez le dice, atrevido Moisés, diga conmigo, atrevido. Es que los creyentes somos atrevidos. Una vez Dios va pasando y le dice, déjame verte. Y Dios con condescendencia le dice, no podrá un ser humano verme y quedar vivo, pero hagamos una cosa, pasaré y verás mi dorso, mi espalda. Moisés le conoció la espalda al Señor, mas nosotros en Cristo Jesús conocemos cara a cara en este pacto. Y en parte profetizamos. Y dice, mas cuando venga lo perfecto, es decir, lo perfecto y lo completo, cuando realmente estemos en la relación completa frente a nuestro Dios y de conocimiento, cuando tú y yo estemos bebiendo del agua que sale del trono de Dios en la Nueva Jerusalén, entonces dice la Escritura, lo que es en parte se acabará, porque estaremos viendo claramente. Entonces Pablo, viendo que se está elevando mucho, recuerden que el mismo Pedro dijo, como está escrito en las cartas del hermano Pablo, algunas cosas de esas difíciles de entender, entonces él aterriza. Y recuerdan que Pablo en sus escritos dice, hablo como humano por vuestra debilidad. Entonces él aterriza nuevamente y dice, ¿cómo les hago entender? ¿Cómo les hago entender? Espíritu Santo, ¿cómo les hago entender? ¿Cómo les hago entender? Y dice, muy fácil. Cuando yo era niño, ¿recuerda usted cuando era niño? ¿Sí? ¿Usted se imagina a él niño? ¿Sí? ¿Se imagina rey niño? Pues sí, pues uno ve a Esteban y lo ve niño, pero estamos hablando de... ¿Usted se imagina a Francisco niño? Normito, ¿usted siempre es? ¿Te imaginas a Mauricio? ¿O a este? Mauricio. Hernán niño. Pablo dice, cuando yo era niño, se está refiriéndose
a la niñez en Cristo, pero me la está comparando con la niñez natural. Lo que Pablo está diciendo es: nuestro actual conocimiento de Dios es infantil. Por mucho que creamos saber. Es que yo no me leo 9 capítulos, me leo 50. Pues eres doblemente niño. Entonces, nuestro actual conocimiento de Dios es infantil, es inmaduro y es limitado. Para que no nos hinchemos, pues. Cuando yo era niño, ¿cómo era uno niño? Hablaba como niño. ¿Ha visto? Además, con papás que le ayudan a uno a no hablar nunca. Sí, porque el niño diciendo pupeta, ay, tan lindo el niño que le pase la chupeta. En vez de decir, se dice chupeta, hombre. ¿Ha visto niños hablando como en lenguas? Es porque los padres le ayudan. Hablaba. Un niño no coordina además bien las ideas. No estamos diciendo que tiene algún problema, no, sino que uno es niño. Es más, un niño no coordina las ideas, las suelta, se le caen. ¿Ha visto que un niño dice lo que no debía decir? Porque todavía no tiene el don de la hipocresía, no tiene el don de la prudencia, ¿cierto? Y va soltando eso así como le salió. Hablaba como niño, ¿sí o no? ¿Ha visto los papás cuando están hablando de los vecinos? Espérate que viene el niño. ¿Sí? Porque él va a jugar con el niño del vecino. Mi papá dice que usted es una vieja. Hablaba como niño. Es más, pensaba como niño. No razonaba bien. Qué interesante esto. Toda la iglesia de Corinto, que se creían los súper, ahora Pablo le está diciendo: ustedes lo que no se dieron cuenta. Estaban tan pagados de sí mismos que no se dieron cuenta lo que Pablo les estaba diciendo. Ustedes son niños, porque hablan en lenguas, porque tienen ciencia, porque hacen milagros, pero no tienen lo que da madurez, el ágape. Pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero Pablo me dice: hay un momento en donde ya. Mas cuando ya fui hombre, es decir, Pablo está diciendo, cuando maduré. Pablo no se está avergonzando de su niñez, está contándola. Ahora le está mirando desde su madurez. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es decir, crecí. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Los espejos en aquella época en la que Pablo está tomando esta comparación eran poco desarrollados, proyectaban borrosamente. Por eso él puede decir: ahora vemos por espejo oscuramente. Uno se miraba al espejo y decía: yo no sé si se ve realmente. No es como los espejos de ahora, que lo dejan a uno como es. Ahora vemos, Pablo me está diciendo, en este lado de la eternidad, en la temporalidad donde estoy, todo lo de Dios lo veo oscuramente, de manera imperfecta. Por eso necesito la profecía, por eso necesito la esperanza, por eso necesito la ciencia, por eso necesito esto. Entonces Pablo me está hablando de la vida más allá. 2:5 de Hebreos, el eje, según yo, de Hebreos, porque estamos hablando del mundo venidero en el cual hemos de vivir. Esto no es. Soy un hombre físicamente muriendo, hablándole a gente físicamente muriéndose. Por eso ahora vemos por espejo, oscuramente. Pero ¿qué ocurrirá en la resurrección, en la transformación? Dice, mas entonces veremos cara a cara, sin sombras, con claridad. Ahora conozco en parte. Sinceramente, ¿usted sabe de Dios? Medio sé. ¿Usted comprende las cosas de Dios? Medio comprendo. ¿Y usted por qué esa inseguridad? No, porque eso es lo que dice. En parte conozco y en parte profetizo. Pero entonces conoceré cómo fui conocido, y entonces por fin voy a empezar a medio entender por qué Dios decidió agapar a esta humanidad caída, entre los cuales Pablo podía decir: yo soy el principal de los pecadores. Entonces comprenderé cómo es que Dios me comprende, porque ciertamente ni yo mismo me comprendo. Entonces, ¿cómo vas a comprenderme a mí si yo ni mismo me comprendo? ¿Cómo comprendes tú que yo? Por eso necesito el ágape. Diga conmigo, ágape. Comprenderé cómo Dios mismo me comprende. Y por eso termina diciendo: ahora permanecen. Diga conmigo, ahora
Aterricemos al lado de cada ataúd. Ahora permanece la fe, porque es la que necesito para poder aferrarme a la salvación que en Cristo Jesús me ha sido entregada. La esperanza es la otra cosa que permanece, porque sin esperanza no podría soportar, me moriría de desconsuelo después de entender lo deprimente que es esta humanidad caída y lo difícil que es la situación del ser humano sin Dios. Y avanza diciendo, y el amor, o sea el ágape, diga conmigo, el ágape. Pablo reconoce, y yo le creo, estos tres ahora permanecen, pero el mayor de ellos es que el ágape, punto. Ahí termina el discurso del ágape. Vamos a estar en pie para recibir los elementos de la cena del Señor, por favor. Entonces, mientras recibe los elementos, quiero recordarte que no estamos hablando de cualquier clase de amor. El español es muy rico, pero confunde la misma palabra para tres cosas distintas. Amor, puedo decir que estoy ardiendo de la pasión por ti. Amor, como amo a mi padre y a mi madre. Amor, como amo a Dios. No, ágape es lo que necesitamos entender hoy. ¿Sí? No es como puente, que si uno va a odontología y le dice necesito un puente, se lo hace. Si va a un ingeniero, necesita un puente, se lo hace. Si va al Congreso, necesita un puente, y ¡pum!, la ley Emiliani, un puente. Si voy donde un conocido para que me haga un puente para tener una cita de trabajo, me hace ese puente. No, muy lindo nuestro español, pero nos confunde. Pero hoy no podemos quedar confundidos. Gracias. El ágape es un arma. Diga conmigo, el ágape es un arma. Bien. De hecho, nosotros en la cena del Señor estamos celebrando el ágape del Señor. Escuche esto y con esto nos vamos. El asunto. El asunto es que como el Primera de Corintios 13 está entre el capítulo 12 y el 14 de la carta, en medio de una congregación llena de cantidad de problemas impresionante, escuche bien, ya. Cuando uno llega al ágape de Primera de Corintios 13, acaba de pasar por la cena del Señor en el capítulo 11, en donde, claro, salían borrachos de la cena del Señor, salían humillados de la cena del Señor. Entonces por allá dice, pruébese cada uno a sí mismo para que juicio no coma cuando esté comiendo del pan y tomando del vino. Por eso hay muchos enfermos entre ustedes y algunos ya han muerto. Claro, saquemos eso de ahí y volvamos realmente a la cena del Señor cuando Él la proclama y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido y esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Lo que está diciendo es, en el ágape puedo entregar mi cuerpo y derramar mi sangre porque los voy a agapar hasta el final. Nadie en la humanidad va a tener disculpa el día que venga yo en la segunda venida a rendir cuentas con ustedes de que no hice lo que tenía que hacer, y más aún. Entonces, en la cena del Señor es un acto de amor, completamente. Es un acto sacrificial, es un acto extraordinario, es un acto que va más allá de nuestro lenguaje y de nuestra comprensión, pero es ágape. Y el ágape es lo que Dios vino a entregarnos gratuitamente, porque no teníamos con qué comprar eso. No teníamos con qué comprar eso. Así que, basados en lo que hemos visto y en lo que seguiremos viendo, podemos comer del pan que nos recuerda el ágape y beber del vino. Señor, gracias, porque en este nuevo pacto hubo un solo sacrificio, el tuyo.
y una sola sangre derramada, la tuya, sangre divina, que no se fue a las cenizas como los sacrificios del antiguo pacto, que eran quemados y vueltos cenizas, sino que tú resucitas y sigues amándonos desde el trono de la gracia. Por eso dice el escritor a los Hebreos: acercaos confiadamente al trono de la gracia y hallaréis misericordia, porque el ágape sigue vigente. Y cada vez que el Padre quiere hacer algo, tú le dices: miran a mí, soy el ágape en persona, el sacrificio vivo. Y entonces tú nos defiendes por el ágape. Y cuando entremos por esas puertas de la Nueva Jerusalén, lo que vamos a encontrar es el ágape en su máxima expresión. Además, tú dijiste, amado Padre, a través del apóstol Juan, que tú eres ágape. Y en eso es que nos tenemos que mover. En el nombre de Cristo Jesús, digan conmigo: Señor Jesús, te agapamos. Amado Padre, dile: te agapamos. Espíritu Santo, te agapamos. Y yo me agapo y agapo a los demás. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.